Jiba. Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra cocina y bienvenidos a Cooking Jiba. Vamos a preparar hoy unas verduras súper especiales que tiene para mí un significado muy especial esta receta porque la comía mucho con mi suegra. Es una persona que quiero un montón y dedico el programa de hoy a Amparo Garmendia, mi suegra querida, como mi segunda madre. Tienen para mí el placer de la buena comida, de las buenas recetas, de las recetas caseras, ¿no? Esta cosa que tanto queremos promocionar en Cooking Jiba, el cuidado con nuestra alimentación. Hoy Dani se ha despertado un poco inspirado y ha hecho un post que me ha emocionado mucho en Cooking Jiba, en su canal, en YouTube, en Instagram, perdón, que habla sobre el cuidado con la comida. Y entonces quiero dar un minutito aquí, pedir vuestra atención para que penséis un poco sobre cómo estamos alimentando a nuestros hijos, cómo nos estamos alimentando, que la industria del consumo nos está todo el tiempo dando la lata de que debemos comprar cualquier cosa porque el estrés de la vida cotidiana no nos deja comer de otra manera que no sea sacando cosas, metiéndola en el microondas, sacando la bolsa, metiéndola en el micro o metiendo en el micro y sacando de la bolsa después. Paremos con todo eso, paremos para pensar un poco en cómo de verdad queremos alimentarnos. Alimentación es alguna cosa muy importante, si no es de las más importantes en nuestra vida, está ahí entre las 10, pero yo diría la tercera como mucho. Todo lo que comemos al final repercute en nuestro cuerpo y en cómo somos. Así que por eso la pasión por la comida, el placer de comer, estas verduras que vamos a hacer hoy me traen muchos recuerdos de mi suegra y creo que la comida tiene que ser eso. Debemos disfrutar mucho de lo que vamos a comer. Entonces, basta ya, que de aquí a poco voy a empezar a llorar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues una porrosada, verduras típicas del País Vasco, que muchas veces se puede comer como unas verduras, con un poco de jugo, un poco de caldo, otras veces con más caldo, que puede ser para hacer como una sopa, y muchas veces también se come como una crema, triturado y queda deliciosa, súper buena. Vamos a necesitar para la porrosada, los ingredientes básicos son patata y puerro, pero siempre lleva también zanahoria o calabaza. Y como a mi marido, Agustín Garmendia, le gusta mucho con calabaza, la voy a hacer con calabaza hoy. Y para dar un decorado vamos a hacer un escabeche de shiitakes, porque en general se sirve con bacalao y como nuestra propuesta es eliminar la proteína animal, pues vamos a hacer un escabeche de shiitake para guarnir nuestra crema. Vamos a eso, entonces, calabaza, patata, puerros, shiitake y un poco de hierbas para hacer el escabeche. Vamos al lío. Vamos a empezar de verdad ahora entonces. Primero que vamos a hacer es quiero marchar el escabeche porque dejaremos las setas ahí dentro macerándose hasta que mientras preparamos las verduras pues tendremos el escabeche. Que voy a poner aquí más o menos a ojo 100 mililitros de vinagre de manzana. Eso ya está bien aquí. Y ahora vamos a subir la potencia para que hierva un poco el vinagre y se evapore un poco el poco de alcohol que tiene, este olor más fuerte del vinagre, ¿no? Aunque el de manzana no es muy fuerte, estará muy bien. Eso ya está. Ahora podemos pararlo y echar un poco de aceite, más o menos 200 mililitros de aceite. Con eso es suficiente. Y vamos a echar un diente de ajo, 4 hojitas de laurel, que tengo aquí un poco de pimienta de Jamaica y pimienta negra. Vamos a poner, lo pongo en marcha otra vez hasta que se caliente, y cuando vea que se caliente
ya lo podemos sacar del fuego porque ya estará más que listo nuestra base para nuestro escabeche. Bueno, ya habéis visto, esto ha arrancado a hervir muy rápido porque ya estaba medio caliente. Mientras he dejado hirviendo, mientras cortaba las setas no las vamos a gastar todas, claro que no, las voy a guardar para comerme después, o igual Danielzinho se llevará alguna a su casa. Entonces, echamos las setas aquí, sí, cortadas a juliana, más o menos gruesa, le damos un par de vueltas y aquí finalizamos la preparación de nuestras setas. Dejamos aquí un minuto para que se cocine un poco y mientras eso se va haciendo voy a cortar el puerro para que podamos machar las verduras. Tenemos el puerro para la verdura cortada. Ahora voy a cortar este de aquí, voy a girar e intentar hacer como una juliana muy fina, porque quiero después intentar hacer este puerro cortado así, frito, que siempre lo hacemos en el restaurante, pero tenemos una freidora grande, nunca lo he hecho así en una sartén. Pero hoy vamos a experimentar a ver si funciona. Queda tan bien. Pues la idea es cortarlo fino así, ponerlo en un bol como este con un poco de agua y hielo y lo llevaremos a la nevera para que se enfríe y cuando lo vayamos a freír que esté muy frío y como que un poco rizado y queda delicioso el frito, queda súper bueno. Bebés de mi vida, cariños, vamos a poner nuestras patatas, nuestras verduras en la olla para que se primeramente rehogue un poco. Esto es un secreto de toda mi vida que es muy importante que se haga. Incluso los cocineros super mega profesionales de hoy en día ya saben que para una crema de verduras, de cualquier tipo de verdura o un puré, siempre es mejor sofreírlo antes para que pueda sacar los azúcares, para que se pueda hacer el proceso de caramelización de la verdura, para entonces conseguir unas verduras o un puré o una sopa más dulce y más agradable, con más potencia de sabor. Entonces lo que hacemos es, vamos a dar un par de vueltas aquí en el puerro para que se poche un poco y pierda un poco el volumen. Luego añadiremos la patata y también la calabaza, que como veis no la voy a gastar toda, solo un trocito. Y de las patatas que tenía 4, al final he decidido poner nada más que 3, porque si no va a ser demasiada patata y no estaría tan bonita. Bueno, aquí tenemos ya el puerro ya pochando, está todo muy caliente, ya empieza a evaporarse, empieza a oler un poco a rico. Vamos a echar la patata y la calabaza y vamos a dejar que se rehogue todo un poco más. No hay que dejar que se enganche abajo porque no queremos que coja color, que sean unas verduras blancas, bonitas y no morenitas. Huele súper dulce, ya has perdido un poco el olor al puerro crudo y es esto lo que queremos, que empieza a oler dulce. Ahora lo vamos a cubrir con agua y el gran detalle, la gran ventaja de hacerlo de esta manera es que para hacer una porro salda en general mi suegra tardaba mucho tiempo porque la dejaba cocinando mucho tiempo o
lo hacía en una olla a presión. Y al rehogarla así antes de echar el agua, pues se ahorra muchísimo tiempo. Aquí con 20 minutos, 25, ya la tendremos, ya estará lista. Voy a echar un poquito más de agua, luego, bueno, puede echar ya un poco de sal y luego más rectificaremos a ver si hace falta. Y ahora voy a taparla, subir la potencia, tan rápido como empiece a hervir, la bajaremos a fuego medio tirando abajo y dejaremos eso, unos 20-25 minutos para que se acabe de cocinar las verduras. Y ahora que no lo dice Guiva, anuncios y suscribiros, darle me gusta, darle a la campanita, escribir comentarios. Comentarios, likes, dislikes. Likes, dislikes, y nosotros nos vamos aquí a esperar a que esta cosa tan deliciosa se haga. Niñitos de mi corazón, aquí tenemos nuestras setas, ya están escabechadas, está perfecto. Han quedado deliciosas, están súper buenas. Aquí nuestras verduras ya están prácticamente listas. Podemos dejarla ahí con el fuego suave, despacito. Aquí tenemos el aceite que está caliente. El puerro lo hemos sacado de la nevera ahora y lo he pasado por este trapo para que se seque un poco. Y vamos a probar freírlas. A ver qué es lo que va a pasar aquí. Señores, ya está nuestro puerro frito. Está listo. Voy a pasar este papel para que saquemos un poco el exceso del aceite. Y os tengo que decir que huele súper dulce. El puerro frito así tiene un olor súper bonito, súper dulce, como que caramelizado, ¿no? Es el mismo proceso que de las verduras, con el mismo proceso de unas patatas fritas, que quedan muy dulces y muy agradables. Entonces, señores, vamos. Nuestras verduras ya están listas. Vamos. El tiempo justo es que la patata esté muy tierna, que la calabaza esté muy tierna, que el puerro esté bien hecho. Y como ya le hemos dejado, hemos sofreído antes el puerro y las verduras, pues ya están perfectas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a echarle un poquito de nuestras setas que están escabechadas para dar un punto ligeramente distinto al sabor, porque en general una porro salda llevaría bacalao, pero como no podemos poner bacalao y intento buscar un poco el gusto, el umami, ¿no? El umami, que es este gusto un poco de rancio. Me parece que con el puerro frito y las setas en escabeche estará divino, maravilloso. Aquí lo tenéis. Vamos a llamar a Danielzinho para probarlo. No, primero vamos a hacer las fotos y luego volvemos aquí. Chicos, ya están hechas las fotos, ya hemos hecho el vídeo de apertura de la promoción de los viernes y ahora el momento de Danielzinho venir aquí y darnos su opinión sobre lo que hemos cocinado hoy. A ver qué es lo que nos va a decir. Me habéis echado de menos, ¿verdad? Sé que dejé huella en el anterior un montón de receta. Volverás aquí a cocinar algún día, ¿no? Volveré en algún momento, sí. Estoy cogiendo energía para hacerlo porque me puse muy nervioso, como podéis comprobar. Estaba guapísimo, ¿verdad? Tenéis que decirme, estaba muy guapo, está súper bonito el programa. Ajá. Súper. Esto huele sobre que todo porque era en plan cha 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 cha.
Es que soy Así así. es, Muevo así es. demasiado los brazos, ¿no? Verborrea de boca y de brazos. Eso, basta, vamos porque Eso sí, porque me tengo que ir. nuestro programa no puede durar media hora hoy. De ninguna Esto manera. huele a que alimenta, la casa huele a que alimenta, huele a invierno. Sí, Real. O sea, es como un pucherito de invierno. es muy bueno, a mí me encanta esta Sí, yo no sé por qué creo que va a quemar. ¿No? No te has quemado, ¿no? Está bien. El tiempo que he estado ahí fuera. ¿Qué te parece? Pues me parece muy sencillo y me parece que el sabor que le da es ¿El shiitake? el shiitake realza el sabor de la calabaza y la patata. Sí, sí. ¿No? Sí, sí, va muy bien. Está muy bien. Son unas verduras o una sopa súper buenas, Súper buena, que para una cena es delicioso, deliciosas. súper saludable, Mm. porque al final que lleva puerro, zanahoria, hoy zanahoria, Calabaza. calabaza y patata. Y patata. Y los shiitakes que te dan proteína. O sea, es que es una fantasía de plato. Está súper Y no bien. engorda nada. Y un consejito. Si lo preparáis en un día y no lo podéis comer todo, al día siguiente es mejor calentarlo y triturar y hacer una crema, porque las patatas no son así cuando están hechas de un día para el otro, ¿no? Pero en crema estará delicioso. Me gusta el crunchy crunch. ¿Sí? Crunchy crunch, ¿no? Por favor, ahí abajo antes de iros, si no estáis suscritos, por favor, hacedlo ahora antes de iros. Dejadnos vuestros comentarios, decirnos si os ha gustado o no, likes, compartir en vuestras redes sociales y hasta la próxima. Porque el camino Hacia el corazón, pasa por por el estómago. Un beso muy grande a todos. Hasta luego. Gracias. Estar feliz. Se me ponía la mano delante de mi cara.